Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar un perrito blanco a lápiz. Estos son los materiales que voy a usar. Antes de dibujar el boceto, desde el inicio ten mucho cuidado en no toquetear la hoja con tus dedos. Y mientras dibuja, procura usar una hoja blanca debajo de tu mano. Para dibujar la carita del perro, puedes trazar primero una línea que sea un poco más pequeña que la tercera parte del ancho de tu hoja. Divídela a la mitad y esas mitades también divídelas a la mitad y traza una línea en medio. Con el lápiz toma la medida de esta línea y marca donde se junta con la línea vertical. Une este punto con este que acabas de marcar y haz lo mismo del otro lado para formar un triángulo. En estas secciones irán los ojos. Dibuja un óvalo en medio y después dale la forma del ojo. Arribita de esta mitad comienza la nariz. Una línea recta, una curva, luego recto hacia abajo y una curvita otra vez. Y del otro lado lo mismo. Lo alto de la nariz será lo mismo que mida su lengua, midiendo desde esta marca. Ahora voy a continuar con el pelaje. Para esto primero voy a cubrir toda la hoja con polvo de grafito para lograr un fondo algo grisáceo. Raspé el lápiz 8B y con esta brocha para maquillaje voy a aplicarlo. No importa que no quede del todo uniforme. Si aparecen este tipo de manchas no te preocupes, al final no se van a notar. Puedes ver cómo se ha formado esta mancha oscura. Déjame te explico lo que ocurrió para que a ti no te pase o para que saques provecho si te llegara a pasar. Eso me pasó específicamente por usar este borrador. Al borrar deja como una especie de grasita. Haciendo pruebas con otros borradores sobre este mismo papel pues no pasa lo mismo. Para evitar que eso te suceda, primero en otra hoja haz una prueba con el borrador que vayas a usar. Borra y luego cubre con polvo de grafito usando un pincel o una brocha. Debe quedar algo así. Si tu borrador también te deja una mancha como esta, puedes optar por usar otro borrador o le podrías sacar provecho. Como ves, con unas simples pasaditas de polvo de grafito se oscurece demasiado. Podrías borrar toda la hoja en diferentes direcciones y luego pasarle el pincel o la brocha impregnado de polvo de grafito
2B o incluso con un HB. Y listo, tendrías un fondo oscuro para comenzar a dibujar el pelaje de este perrito. En mi caso, al darme cuenta de esto, habría sido mejor optar por hacer esto último que te acabo de explicar, pero decidí dejarlo así. Fue mala idea al menos mantener estos bordes, ya que me entorpecieron un poco la forma de la cabecita y la dirección del pelaje del perro en esta área, pero al final logré disimularlos un poco. Lo importante es que con lo que te acabo de explicar, asegúrate de que no te vaya a pasar lo mismo. Voy a continuar ahora con un borrador retráctil. Iré borrando como si estuviera dibujando con un lápiz los pelos, siguiendo más o menos la dirección y la forma del pelo que tiene el perro en la imagen de referencia. Toda esta parte la puedes encontrar en tiempo real en el canal, es un video anterior a este. Ahora con el lápiz voy a dibujar algunos pelitos sobre las áreas oscuras, algunos alrededor de algún mechón blanco como aquí. Algunos otros pelitos los dibujaré entre las áreas blancas. Así lo haré para irle dando volumen al pelaje. De preferencia usa un lápiz de puntillas para que queden los pelitos muy delgaditos. Si usas un lápiz de madera, asegúrate de afilar bien la punta. Dibuja más pelitos en donde notes que se ve más oscuro en la imagen de referencia. Ahora con un hisopo voy a difuminar los pelitos que acabo de dibujar con el lápiz, presionando fuerte para que no queden pelitos definidos. Todos tienen que quedar bien difuminados, ya que realmente esos serían como las sombras de los pelitos blancos. Al difuminar se perdió la forma de alguno de los mechones blancos, así que nuevamente los voy a marcar con el borrador.
Al igual que en la cabeza, con el borrador voy a dibujar mechones medio ondulados. Con el lápiz bien afilado voy a dibujar pelitos, al igual que en la cabeza, entre algunos espacios blancos y alrededor de algunos mechones. Listo amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.